Bien, me voy a ayudar del paper que les tengo a ustedes en relación a los puntos que desarrollé ahí frente a las masculinidades desde la estructura primero de lo femenino y después la masculinidad desde la estructura de lo masculino propiamente tal, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que presentan mayor problema en el acceso a la salud? Bueno, el acceso digno al sistema de salud, la primera encrucijada es por el respeto al nombre, ¿no? Al nombre social o identitario. No todas las personas trans logran su cambio legal, por lo tanto, ¿cómo se construye una masculinidad cuando insistentemente la estructura de salud te está llamando María Georgina? ¿Cómo equilibrio esa masculinidad de esta estructura de salud que no respeta mi identidad de género? ¿Cómo accedo a una estructura de salud que me está castigando y vulnerando desde ya con el no reconocimiento del nombre? ¿Cómo accedo a un servicio de salud que sé que cuando vaya voy a ser discriminado, violentado, vulnerado en mis derechos? ¿Qué riesgo son los que corre efectivamente una persona trans cuando se acerca a los sistemas de salud? Un hombre trans sin el cambio legal en este sistema de estructura de salud, si quisiera iniciar un tratamiento hormonal, tiene que justificar o patologizarse para poder obtener estos tratamientos. Ya sean hormonizarse para masculinizarse o para feminizarse. Por lo tanto, es una estructura de salud que patologiza a una persona trans y esta persona trans debe someterse a evaluaciones psicológicas y psiquiátricas para acreditar su identidad de género masculina. Y entonces, ¿cómo entiendo, cómo reflexiono, cómo analizo, cómo voy a equilibrar la masculinidad con una constante patologización y negación de lo que uno es? ¿Cómo construyo o desconstruyo mi masculinidad si tiene que ser un psicólogo y un psiquiatra quien acredite que mi identidad de género es masculina? ¿Cómo se acredita una identidad de género? Un servicio de salud a su vez, ya sea hospital, consultorio, centros de salud, etc. ¿Cómo logra incorporar las realidades de los cuerpos diversos masculinos, por ejemplo, para testosterona? Solo para masculinizar, si no necesariamente testosterona porque tienes algún problema en tus testículos, en tu pene o difusión eréctil mínima, etc. ¿Cómo les hace entender a esta estructura de salud que hay otros cuerpos y hay otras masculinidades que también necesitan masculinizarse? ¿Cómo le explicas a una estructura de salud que quieres hacer cambios en tu cuerpo cuando los quieres hacer? Porque también es posible que alguien no los quiera. En mi caso yo quise sacarme los senos, pero ¿y si alguien no se los quiere sacar, no se los saca? Y no por eso es más o menos hombre, solo es un cuerpo diverso. Pero en mi caso, cuando tomé la decisión de sacármelo, ¿cómo le explico a esta estructura de salud que no es un sistema porque no evolucionó y no tiene incorporada este tipo de masculinidad? ¿Cómo le explico que me quiero sacar los senos que están sanos? Porque ellos los sacan si están enfermos, si tienes cáncer. Pero si están sanos, ¿cómo lo haces? ¿Mm? ¿Cómo vivo esta masculinidad con detalles tan íntimos? Como por ejemplo hacerse un Papa Nicolau. Llegar así, con una expresión masculina. Hacerse el Papa Nicolau. Con profesionales de la salud que no conocen el tema, que además se pueden dejar llevar por sus prejuicios, por su fe, por sus teorías, por su religiosidad, etc. Por ese desconocimiento que hay sobre esta masculinidad, que es una masculinidad con vagina.
Y entonces ahí se provoca un tremendo problema que tiene que ver la masculinidad y la masculinización versus la salud. Cada vez que me masculinizo, o mientras más me masculinizo, o mientras más intento vivir el sentir de mi vida, el sentir mi identidad de género, más lejos estoy de la salud, más lejos estoy de los derechos de la salud, más lejos estoy de las posibilidades de atención. Por lo tanto, en mayor riesgo está mi vida. Y entonces, ¿la masculinidad tiene que ver con perder derechos? En el caso de las personas trans. ¿O solamente estamos acostumbrados a ver y a mirar esta masculinidad desde la igualdad, desde la equidad, desde la no violencia? ¿O podemos empezar a mirarla desde la violencia que se produce de la sociedad, del Estado, de las instituciones, a una masculinidad trans? Una violencia que puede llegar a la muerte, claramente, ¿no? ¿Cómo se vive si yo no quisiera masculinizarme hormonalmente, pero sí masculinizarme socialmente? ¿Cómo vivo lo no binario? ¿O cómo vivo la mezcla de este tránsito masculino y femenino constante? ¿Cómo lo expreso? Y por otro lado, una masculinidad de la cual no se habla, que es la masculinidad de las mujeres trans, que no tiene que ver con la masculinidad de su expresión de género, tiene que ver con su cuerpo biológico, tiene que ver con lo que tienen entre las piernas, tiene que ver con las necesidades y particularidades de ese cuerpo biológico. Y las necesidades y particularidades de ese cuerpo biológico es lo masculino, así como las necesidades y las particularidades de mi cuerpo biológico es femenino. Y entonces en el caso de ella, ¿cómo logran equilibrar eso? Porque no es lo mismo ser un hombre trans que ser una mujer trans. Mi masculinidad es respetada. La masculinidad de ellas es rechazada y discriminada. Lo que yo tengo entre las piernas puede no importarle a toda la gente, pero lo que ellas tienen entre las piernas es lo primordial. ¿Cómo viven su feminidad desde esta masculinidad corporal? ¿Cómo lograrán equilibrarla? ¿Cómo lo hacen las mujeres adultas mayores, las mujeres trans adultas mayores, que ya han pasado por historias de vida en que la decadencia en sus derechos ha sido máxima? ¿Qué pasa con las mujeres trans que sí que efectivamente tienen VIH? Acuérdense, el círculo del estigma, VIH. Ya no son personas con VIH, son personas con SIDA, ¿no? Y ya son enfermas. Y se van sumando cosas. La estructura de salud priva de derechos. La masculinidad en la estructura de salud se vive castigada. Se siente castigada. Se hace castigándonos. No respondemos a los parámetros de normalidad que ellos tienen. No respondemos a la normalidad. Somos los otros, son las otras. Somos los otros los que estamos en la vereda del frente, en la otredad, ¿no? Allá, lejos. En la vereda del frente, no en esta. Hay una vereda de la normalidad y la vereda de los otros y las otras. Estar en esa vereda es algo frecuente para quienes somos trans, en la de la otredad. Somos los otros, son las otras. Mi masculinidad pasa por lo que tengo entre las piernas para mucha gente. Y desde ahí es medida, desde ahí soy evaluado, soy validado, soy medido. La masculinidad entonces tiene varias aristas que no solamente tienen que ver con el ser hombre, tener nombre de hombre o asignación de género en los DNI o carnet de hombre. ¿Por qué más pasa?
Eso es lo que quiero llevarles a reflexionar en este módulo. Quiero que podamos durante esta semana decir, expresar, compartir. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que es la masculinidad? ¿Qué creen ustedes que es la masculinidad de un hombre trans? ¿Cuál creen ustedes que son los prejuicios a los que constantemente nos vemos enfrentados quienes somos trans? ¿Cuáles son las realidades en derechos de quienes somos trans? ¿Cuáles son todas estas teorías que pueden haber, respetadas absolutamente, en relación al género? ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a una masculinidad trans? ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a una feminidad o femenino desde la masculinidad trans? Reflexionemos, debatamos. Los invito, los y les invito en esta semana a conversar sobre esto y sobre el paper que les acabo de enviar. Cariños a todos, a todas y a todes.